y contra su Hijo. Entonces esto es algo que quiero que tengan muy en cuenta, lo tomen muy en serio, que el mundo, es decir, Satanás, ¿verdad? Porque ¿quién es el príncipe de este mundo, hermano? Satanás, ¿verdad? ¿Quién lo dice eso? ¿Quién lo dice? ¿El pastor o quién dice que Satanás es el príncipe de este mundo? La palabra de Dios, ¿verdad? Y lo está diciendo Jesús. Satanás es el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque Adán le entregó, acuérdese, la autoridad. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? ¿Verdad? En el Edén, cuando desobedeció, porque Dios le dijo a Adán y a Eva: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre todo, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces yo me imagino a Adán y a Eva en el Edén. ¿Cómo se los imagina usted ahí, hermano? Majestuosos, caminando, hermano, y toda la creación que hacía se sometía a la voluntad, ¿verdad?, al señorío de Adán y de Eva. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es el plan original, ese es el propósito de Dios, hermano. Para Adán y Eva, diga conmigo, para todos los que han creído Jesús. ¿Usted ya creyó en Jesús? Pues el deseo del corazón es que usted que señoríe, ¿verdad? No se enseñoríe, sino que señoríe como hijo de Dios. Pero ellos, al pecar, ¿qué hicieron? Le entregaron todo ese señorío, toda esa potestad, toda esa autoridad que Dios les dio. ¿A quién se la entregaron? A Satanás, a la serpiente, porque los engañó. Por eso les dije el pasaje hace ratito, el temor. ¿Cuál es el temor del apóstol y del Espíritu Santo? ¿Cuál es el temor del apóstol sobre su iglesia? Que vuestros sentidos sean extraviados, hermano. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, que los sentidos de la iglesia sean extraviados. ¿De qué van a ser extraviados? De la sincera fidelidad a Cristo. Porque hay gente que puede venir a la iglesia y que después decirse cristiano, pero no está siendo sincero con Dios, porque sus sentidos, ¿cómo están? Extraviados. ¿Y qué quiere decir extraviados? Perdidos. ¿Y cuáles son los sentidos? A ver, rápidamente díganme. Son 5: la vista, el tacto, el olfato, el oído y el gusto. Esos son los sentidos. Que el enemigo, ¿qué quiere hacer con esos sentidos, hermano? Extraviarlos, para que tú no puedas seguir de una manera sincera ¿a quién? A Jesús. Y por eso el tema de hoy es: el mundo está contra Dios y contra su Hijo. Y lo podemos ver desde el mismo Edén, ¿no? Se opuso a lo que Dios había establecido. A ver, yo establecí a Adán y a Eva para que señoríe. ¿Qué hizo? Se opuso. ¿Y por qué se opuso? Porque acuérdense que cuando él estaba en el cielo, él quería ser igual a Dios. Y por esa osadía de querer ser igual a Dios, ¿qué le pasó? Fue arrojado del cielo y fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces fíjate que llegó él a la tierra y se encuentra con que en la tierra tampoco señoreaba él, señoreaba a Adán y Eva. Entonces se enojó: yo tengo que robarles ese señorío, yo tengo que robarles esa autoridad, porque si no puedo gobernar en el cielo, voy a gobernar. Y usted ya conoce la historia. Los hizo caer en pecado y empezó a señorear, y hasta el día de hoy, ¿verdad?, está señoreando. Por eso tuvo que venir ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y lo celebramos la semana pasada, que vino a nacer, ¿verdad? Celebramos en diciembre que vino a nacer, que tuvo su ministerio a los 33 años, que durante 3 años y medio anduvo predicando, haciendo bienes y sanando a todos los enfermos y a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero les compartía yo el día domingo que el punto culminante fue allí en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y sabes por qué fue ese el punto culminante de todo el plan? Porque él dijo en la cruz, cuando estaba muriendo: consumado es. Diga conmigo: consumado es. ¿Y qué quiere decir consumado? Quiere decir que la obra ha sido completada. O sea, el plan perfecto y eterno de Dios, ¿dónde se complementó, hermano? ¿Dónde se cumplió? En la cruz. De tal manera que todo lo que está sucediendo ahorita, pues es ya nada más el cumplimiento de todo lo que Dios ya había predestinado. Y diga que está a tu lado: y tú y yo estamos dentro de ese plan. Si es que caminamos dentro, si es que no dejamos que nuestros sentidos sean extraviados. ¿Y por qué quiere extraviar tus sentidos? Para que tú, en lugar de estar aquí atento a lo que Dios, estés atento a lo que sucede allá afuera. Y ha puesto un montón de distractores el enemigo. Vamos a entrar de lleno
a la predicación. Hechos capítulo 4, versículo 26 al 28. Y estamos hablando de que el domingo hablamos de que Jesús, ¿qué? Resucitó. ¿Cuántos se alegran? Híjole, se les nota un montón. ¿Cuántos se alegran de que Jesús resucitó, hermano? Porque compartíamos el domingo que si Jesús no resucitó, entonces ¿qué hacemos aquí? ¡Vámonos! ¿Para qué venimos a la iglesia si Jesús no resucitó? Pero si Él resucitó, entonces tenemos que estar aquí. Porque el mismo Señor Jesús nos enseñó desde los 12 años. ¿Dónde estaba el Señor a los 12 años, hermano? En la iglesia. ¿Y qué le dijo a su papá y a su mamá cuando llegaron a reprenderlo? ¿Por qué nos has hecho así? 3 días llevamos buscándote y ay, no sabes cómo hemos estado desesperados, angustiados, y tú aquí. ¿Y cuál fue la respuesta? En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta noche pueden decir lo mismo? A ver, diga conmigo, pastor, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Por eso estoy aquí. Llegué un poco tarde, pastor. A ver si no me jala las orejas mi Padre. Amén. Pero es necesario que si tú eres hijo de Dios estés en los negocios de tu papá. Entonces vimos que resucitó y después se les apareció, también lo vimos, se les apareció a los 12 apóstoles. Y después ¿a cuántos se les apareció? ¿No estuvieron atentos el domingo? 500. A 500, ¿verdad, hermana Mónica? ¿A cuántos se les apareció? A 500, hermano. ¿Para qué a 500? Para que nadie dijera, no es cierto que resucitó, eso es una mentira. No, ahí hay 500 que lo vieron. ¿Y contra 500 testigos puedes decir lo contrario? No. Entonces resucitó y se les apareció y se le apareció al apóstol Pablo. Y luego vemos que en Hechos capítulo 1, ¿verdad? El Señor Jesús les está dando instrucciones. Y dice que estando ellos ahí con el Señor Jesús, fue llevado a dónde, hermano? Al cielo. Y los discípulos, ¿cómo estaban, hermano? No se entristezcan, porque así como me vieron partir, así verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes. Eso en Hechos 1. Y Hechos capítulo 2 dice, les conviene que yo me vaya porque entonces voy a enviar al Espíritu Santo. Fíjate, no nos dejó solitos, sino que nos envió aquí, hermano, al Espíritu Santo. Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así es que, amados hermanos, tú tienes que saber que resucitó y que se fue, pero que nos dejó el Espíritu Santo. ¿Y dónde mora el Espíritu Santo, hermano? Diga, en mí. Eso es real. Y para estos tiempos necesitamos, ¿verdad?, volver a las sendas antiguas, hermano. Porque la iglesia ya va en el año 2021 y anda la iglesia y mega iglesias y el Espíritu Santo. ¿Dónde está? Pues sí llegan muchos, ¿verdad? Pero de esos muchos, ¿cuántos verdaderamente son cristianos? Ya no se ven las señales, ya no se ven los prodigios, ya no se ven los milagros. ¿Y sabes por qué? Porque el enemigo ha extraviado los sentidos de la iglesia. Porque ahora en la iglesia, ¿qué quieren ver? ¿Qué quieren ver los congregantes? ¿Quieren ver a Jesús? ¿Quieren ver al Espíritu Santo? ¿A quién quieren ver? No, pues unas pantallotas acá, otra acá, que de allá me avienten unas luces hacia el pastor, que se le vea el pelo de colores al pastor, y que de acá salga humo, y que se apaguen las luces para que no se me distraigan. Porque hemos cambiado el Espíritu Santo por todo eso. Entonces hoy tenemos que entender que para este tiempo que viene, el Espíritu Santo ahí está. En Hechos capítulo 2, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo, dice que arrepiéntete y seréis lleno del Espíritu Santo. Entonces en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Vino el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, dice ahí en el capítulo número 2, ¿verdad? Vino un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, ¿verdad? Y fueron todos llenos de ¿qué, hermano? ¿Fueron llenos de qué?
del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces eso es capítulo 2. Capítulo 3, ¿verdad? Se levanta Pedro inmediatamente lleno del Espíritu Santo. Ponle mucha atención a lo que te estoy diciendo, porque eso fue el inicio de la iglesia primitiva y ahora vamos en el año 2021, ¿verdad? Y si eso sucedió en la iglesia primitiva, ¿verdad? Que vino el Espíritu Santo, hoy ¿cómo debe de estar ese fuego, hermano? Diga conmigo, más encendido que nunca pasó. Y le pongo el ejemplo de un bosque, ¿verdad? Cuando hay un incendio de un bosque, prenden allá una fogatita los que fueron del paseo y no la apagaron. ¿Y qué pasó con ese fueguito? Se empezó a extender y después se volvió un gran fuego. De la misma manera el Espíritu Santo, hermano, empezó allá en el Pentecostés. Y ahora ¿cómo debe de estar ese fuego, hermano? ¿Debe estar apagado? No, debe estar ardiendo, una llama ardiendo. Entonces, capítulo 3 dice que Pedro y Juan, yendo a la hora de la oración, a la casa de Dios y puerta del cielo, a las 3 de la tarde. ¿A qué hora será la hora de la oración? A las 3 de la tarde. Ahí iban Pedro y Juan. Y cuando llegaron a la puerta, la hermosa, se encontraron a un cuate que estaba ahí paralítico pidiendo ¿qué? Limosna. Y les pedía y esperaba, estaba atento a ellos y esperaba recibir algo de ellos. ¿Y qué le dice Pedro, hermano? Mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y qué pasó con el paralítico? Se levantó y entró con ellos saltando y gozándose al templo. ¿Por qué le estoy haciendo toda esta remembranza, hermanos? Porque hoy en día necesitamos eso. Porque el título de nuestra prédica es: el mundo está contra Dios y contra su Hijo. Y la única manera que nosotros vamos a poder revertir todo eso, hermano, es volviendo a las sendas antiguas. Es volviendo a ese poder del Espíritu Santo, a esa unción del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso fue en el capítulo 3, ¿verdad? Y como los celosos fariseos vieron que habían hecho un milagro, que los hagan y que los llevan al concilio. Pero no les pudieron hacer nada porque era evidente que habían sanado al cojo, hermano. Porque estaba ahí desde su niñez. Entonces todos lo conocían, todos sabían que era paralítico de nacimiento y no tenían forma de decirle, pues no es cierto, son unos mentirosos, porque el cojo estaba ahí con ellos y estaba de pie. Y como no les pudieron hacer nada, hermano, es lo que va a pasar ahora. Nos van a prohibir muchas cosas, no van a querer que hagamos cosas, y lo único que nos va a poder salvar y ayudar son las manifestaciones de poder. ¿Sí me escuchaste? Y como no les pudieron hacer nada, hermano, le dijeron, vamos a amenazarlos y vamos a prohibirles que hablen de ese nombre de Jesús. Capítulo 3 y capítulo 4. Los amenazaron y les dijeron, ¿saben qué? No hablen en el nombre de Jesús. Y hoy es lo mismo, hermano. A ver, pon atención. Ahorita se están legislando leyes para que los pastores, los padres de familia, no puedan instruir a sus hijos, para que los pastores no puedan hablarle a un homosexual y decirle, mira, Cristo te ama, ¿verdad? Porque van a pensar que lo estás queriendo convertir a Cristo. Y ahorita todavía lo podemos hacer, pero va a llegar un momento en que nos lo van a prohibir. ¿Y de qué manera yo voy a poder alcanzar a esa persona? Solamente a través de la manifestación del Espíritu Santo. O sea que verdaderamente un homosexual vuelva en sí y diga, no, pues yo soy hombre. Y los que lo conocían, no, este era homosexual. No, pero Jesucristo me devolvió mi identidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un aplauso al Señor Jesús? Eso es lo que tiene que pasar. Porque de otra manera, ¿qué van a hacer con nosotros, hermano? Nos van a agarrar y al bote, ¿verdad? Y le van a preguntar a los de casa, ¿eso con el pastor lo metieron al bote? ¿Y qué hacía la iglesia? No, pues ya nos congregamos, porque nosotros también nos van a agarrar. Porque eso fue lo que hicieron los discípulos cuando apresaron al Señor Jesús. ¿Qué hicieron, hermano? Patitas, ¿para qué las quiero, no? Lo dejaron morir solo. Por eso, de ahí viene ese dicho, hermano, ¿verdad? Lo dejaron morir. Y ese es el plan del enemigo. Por eso el tema de hoy, el mundo está contra Dios y contra su Hijo.
O sea, no solamente contra Dios, sino también contra su iglesia. Y ahorita están ahí la rebatinga en la Cámara de Diputados, si se aprueban o no se aprueban esas leyes. Entonces les decía al principio que cuando ya sea ley, ¿qué vamos a tener que hacer, hermano? ¿Te sujetas o qué haces? ¿O te rebelas? No, ahora me rebelo, a ver, hermanos, vamos al Palacio de Gobierno y vamos a echar bombas molotov. ¿O qué vamos a hacer? A orar y que se manifieste el poder del Espíritu Santo. Que cuando vengan a detenerte, el Señor te haga invisible. ¿Verdad? Llegue, ¿dónde está el pastor? No, todos ustedes me están viendo y ellos no me ven. Todos me viendo ahí, ¿dónde está el pastor? Venimos por ahí. Ay, ¿verdad? Entonces fíjense, los agarraron, los azotaron y los enviaron y dijeron, no hablen en el nombre de Jesús. ¿Y qué crees que hicieron estos cuates, hermano? Dijeron, no, pues ya mejor bájale porque ya nos azotaron, nos van a meter a la cárcel y nos van a matar. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron, hermano? Dice, no, pues ahora con más fervor vamos a hablar de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a ver. Hechos capítulo 4, versículo 26 al 28. Dice el versículo 26, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Quiénes se reunieron, hermano? Los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron contra el Señor y contra su Cristo. Es decir, que los gobernantes, los reyes, ¿contra quién están, hermano? Contra Dios. Nada más en esa época, diga conmigo hoy también. Versículo 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quién se unió contra Jesús, hermano? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Es decir, los gobernantes, los reyes, ¿verdad? Estamos hablando de Herodes, era un rey. Poncio Pilatos era un gobernador. Los gentiles pues eran los no judíos y el pueblo de Israel. Todos se juntaron contra quién, hermano? Contra Jesús. ¿Y por qué se juntaron contra Jesús? Si el Señor Jesús no hacía cosas malas, andaba haciendo cosas buenas, andaba sanando a los enfermos, andaba echando fuera demonios, andaba resucitando a los muertos. ¿Por qué se levantaron contra Él? Porque ¿qué era lo que venía anunciando el Señor Jesús, hermano? Salvación, vida eterna, buenas nuevas. ¿Y qué es lo que nosotros proclamamos ahora? ¿O tenemos que proclamar? Las buenas nuevas, la salvación. Y los reyes, ¿verdad? Y los gobernadores y los gentiles y el pueblo se va a levantar contra nosotros, porque nosotros somos los que traemos las buenas nuevas. Versículo 23. Ahí está el punto medular de esta prédica. Dice 28, ¿verdad? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. En otras palabras, que todo lo que pasó a nuestro Señor Jesucristo, hermano, y todo lo que va a pasar a nosotros y lo que va a pasar hasta que Jesús venga, ¿verdad? Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, que todo lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que va a suceder en el futuro ya está determinado que suceda. Sí, porque acuérdense que dijimos que nuestro Dios es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente y es un Dios omnipresente. Todo lo puede, todo lo sabe y está en todos lados. Entonces todo eso que le pasó a nuestro Señor Jesucristo, que lo aprendieron, que sus discípulos lo abandonaron, que lo iban a azotar, que lo iban a poner una corona de espinas, que lo iban a traspasar, que lo iban a clavar con clavos, ya estaba antes determinado que sucediera. O sea que dentro del plan de Dios, Él ya ve el panorama tal y como es, hermano. Desde el principio hasta el... Ahora, gloria a Dios, porque en la cruz ya fue consumado. Porque diga conmigo, pase lo que pase. Mi Biblia dice que nosotros somos los ganadores. Y que el diablo es el que está derrotado. Eso dice.
Y eso ya está determinado desde antes. Es más, el enemigo ya está juzgado. Y una persona que ya está juzgada, ¿qué, hermano? ¿Podrá librarse? Ya está juzgada. ¿Qué tiene que hacer? Pagar su condena. ¿Y cuál va a ser su condena? Atado por 1000 años, después va a ser suelto por otro tiempo y después por la eternidad. Ya está determinado. Entonces, ¿por qué te digo esto, hermano? Porque quizás tú puedes tomar partido. No, pues yo me voy con el verde ecologista, yo me voy con este, yo me voy con aquel, yo me voy con la cuarta, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Déjame decirte que ya todo lo que va a suceder está determinado que suceda. Y la única manera en que nosotros podemos, ¿verdad?, impactar es a través de la palabra de Dios. Porque un homosexual, más que le digas, no, tú estás mal, tú eres pecador, porque la Biblia dice que el Señor aborrece, lo que él necesita es conocer a Jesús y saber que Dios le ama. Pero no solamente con tus palabras, sino con el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Avanzamos, hermano. Introducción, apenas estoy en la introducción. Todo lo que ha sucedido en el pasado, lo que está sucediendo en el presente y lo que sucederá en el futuro, todo ha sido determinado que suceda por la sabiduría y el poder de Dios. Es un plan perfecto y eterno de nuestro Dios. ¿Tú crees que eso de las feminazis se le salió de control a Dios? Ya está determinado que así suceda. La ley del aborto, ¿tú crees que se le salió de control a Dios? Ya está determinado. Desde Egipto, ¿verdad? Dice que echaban a los bebés al río Nilo, mano, a los cocodrilos. Y luego en la época de nuestro Señor Jesús, Herodes mandó matar a todos los menores de 2 años. Y cada vez el diablo es más audaz. Ahora no está esperando que nazcan, sino desde antes que nazcan, ya los quiere matar. Pero todo eso ya está determinado que suceda. ¿Cómo lo voy a contrarrestar yo? Vamos a agarrar nuestras pancartas y vamos al Congreso. Necesitamos predicar el Evangelio. Ahorita vamos a ver adelante, ya no me adelanto. No podemos evitar lo que está sucediendo y lo que viene. Lo que sí nos corresponde hacer es pedir a Dios que nos conceda hablar con denuedo su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y no está muy alejado esto, ¿no?, de hablar con denuedo su palabra. Porque hasta el día de hoy, a ver, bueno, no les pregunto, ¿verdad? Porque no quiero hacer cosas, ¿verdad? Pero ¿quién de los que estamos aquí habla con denuedo la palabra de Dios? No hablo de la iglesia, no quiero predicación, no, allá afuera. Que te encontraste un hermano y le encontraste ahí y le dices, chico, que se está peleando. No, está compartiendo la palabra de Dios con denuedo. Eso es lo que tenemos que hacer. No podemos evitar lo que está sucediendo y lo que viene. Lo que sí nos corresponde es hacer, es pedir a Dios que nos conceda hablar con denuedo su palabra, mientras Él hace señales y prodigios con su mano de poder. En otras palabras, en sencillos términos, tenemos que anunciar el Evangelio. ¿Sí me están escuchando? ¿Y qué es el Evangelio? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué es el Evangelio? Sí, sí es poder de Dios, pero ¿qué es el Evangelio? ¿Cómo se le conoce al Evangelio? Las buenas nuevas, hermana Cristi. ¿Y qué son las buenas nuevas? Buenas noticias. ¿Qué necesita escuchar toda esta gente que quiere abortar, que quiere cambiarse el sexo, que quiere una ideología, quién sabe qué? ¿Qué necesita saber? Que hay buenas noticias, que Dios le ama y que perdona sus pecados y que en Cristo hay salvación y hay vida eterna. Con denuedo y que nos acompañen las señales y los prodigios del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces por eso les decía, ¿quién está hablando con denuedo allá? Lo necesitamos, hermano. Hoy por ejemplo que fuimos aquí al tianguis del martes, ahí en la curva, no había ningún hermano ahí con denuedo hablando. Arrepiéntanse en el nombre de Jesús, Cristo viene pronto. Con denuedo y además que te acompañen las señales, los prodigios, los milagros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Quizás tú estés pensando, no, pues es imposible. Empieza tú
tu casa, empieza a ir en tu calle, habla con denuedo la palabra de Dios. Que no te conozcan por ser el chismoso de la calle, sino porque hablas de la palabra de Dios. Hechos 29 al 31, allá adelante, fíjese, ya los amenazaron, ya dijeron, se levantaron contra el Señor Jesucristo, porque esto ya había sido, ¿verdad?, determinado por Dios que sucediera, hermano. Entonces no es que ahorita, ¿verdad?, estos movimientos ya está determinado que va a suceder, porque acaso no dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y esto será principio de dolores, y que se iban a levantar falsos cristos, falsos maestros. Pero fíjate lo que ellos dijeron, versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra de Dios. Los volvieron a amenazar. No hablen en el nombre de Jesús. Y es lo mismo con esa ley que no permiten que los padres ni los pastores aconsejen a la gente. No hablen en el nombre de Jesús. Ahí está la advertencia. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos. ¿Qué es lo que debemos de pedir al Señor? Que nos conceda, ¿qué, hermano? Hablar con denuedo la palabra de Dios. Y para que tú puedas hablar con denuedo la palabra de Dios, pues tienes que conocer la palabra de Dios. Porque quizás a lo mejor por ahí hay gente que tiene denuedo, pero no conoce la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo. Amén. Versículo 30. Mientras hablamos con denuedo, dice: mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. O sea que mientras la iglesia está hablando con denuedo, ¿qué va a hacer Dios, hermano? Va a extender su mano, ¿verdad? Para que se hagan, ¿qué, hermano? Sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y eso tiene que suceder, hermano. La ley se va a autorizar, ustedes lo van a ver. Y ya está determinado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Irnos a poner ahí? ¿Ir a ver a Obrador? No, Señor, concédenos que con denuedo hablemos tu palabra mientras tú extiendes tu mano para que sean hechas señales, prodigios y milagros en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Porque así, aunque tú te encuentres con un diputado no vamos a decir partidos, ¿verdad?, pero que aprobó la ley del aborto, y en lugar de ir a echarle bronca y pelearte con él, sabes que Cristo te ama, arrepiéntete, y el Espíritu Santo: me arrepiento. En lugar de andar haciendo movimientos y no sé qué tantas cosas. Grupos, ¿no? Que si vamos a hacer una marcha, que otro, pónganse a orar y pidan denuedo a Dios para hablar la palabra, y que extienda su mano para que sean hechas señales y milagros en el poderoso nombre de Jesús. Entonces, eso es lo que Dios nos está llamando a hacer, ¿no? Que vayas con denuedo y le hables a la gente, ¿verdad? Y extiende su mano y ores por él. Ora por sanidad o por la necesidad que tenga. Porque queremos ver los milagros, pero no hago la oración. Versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos de ¿qué, hermano? Del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pues ¿qué necesitamos, hermano? Ser llenos del Espíritu Santo para empezar a hablar con denuedo la palabra de Dios. Hay hermanos y hermanas que ya tienen ese denuedo para hablar, pero no la palabra de Dios. O los paras, parecen peritas. Ahora ya nada más pídele: Señor, ya nada más que ese denuedo sea de la palabra de Dios. Lléname con tu Espíritu Santo. Ahora yo te pregunto: ¿dónde te va a llenar el Espíritu Santo? Allá en tu casa, en la calle. ¿Dónde te va a llenar? ¿Dónde te va a alcanzar? Lo pidas, ¿verdad? Pero principalmente en la iglesia. ¿Dónde estaban ellos? Llegaron con los ancianos y nos pasó esto.
Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuántos anhelan hablar con denuedo la palabra de Dios? Porque el enemigo quiere extraviar nuestros sentidos, ¿verdad? Uno de los sentidos es ¿qué? Dijimos, la boca, ¿no? El gusto. Hay unos que ni hablan. Así me decía mi mamá, ¿verdad? Le decía a Ale, ¿cómo te conquistó este cuate si ni habla? ¿Cómo vamos a conquistar a la ciudad si no hablamos? Entonces, si tú sabes que eres alguien serio, Señor, abre mi boca. Porque Dios es poderoso. Dios le dijo, ¿verdad? Cuando entró ahí a Jerusalén en la entrada triunfal, Hosana, Hosana, al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué dijeron los religiosos, hermano? Diles que se callen. ¿Y qué les dijo el Señor? Si estos se callan, aún las piedras van a hablar. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si las piedras pueden hablar, tú puedes hablar. Y en el Antiguo Testamento dice que el Señor permitió hasta que un burro hablara. Literal, un animalito, un burro que habló al profeta, que estaba loco. No obedecer a Dios permitió que el animalito hablara. Entonces, ¿qué necesitamos pedir? Dame de nuevo, Señor. Dame de nuevo para hablar tu palabra. Y extiende tu mano para que cuando yo esté hablando tu palabra caiga el Espíritu Santo y haya sanidades, haya milagros. Que cuando yo esté hablando con una persona que tiene una ideología rara, diferente a tu palabra, caiga el Espíritu Santo en ese momento y sufra una transformación de su mente. Metanoia. ¿Cuántos dicen amén? O quizás si empieza con mi mente, Señor. Empieza conmigo. Porque cada uno de nosotros sabemos que hay en nuestra mente, ¿sí o no? Y compartíamos, ¿verdad? Que dónde es que revolotean los pájaros, hermano. Tu cabeza anda revoloteando ahí las tentaciones, los pensamientos. Fíjate lo que te voy a decir, no se espante. Hay pensamientos, ¿verdad?, que ponen la gente, en este caso de los hombres, hasta pensamientos homosexuales. Que llega un momento ahí, están volando ahí en tu mente y de repente piensas, bueno, como que me gustan los hombres. Ahí están revoloteando. ¿Pero qué dice? Pero no los dejes que hagan un nido ahí. Si está revoloteando una idea de que soy homosexual y me gusta el pastor, ¿qué tienes que hacer, hermano? Sí, hermano, les da risa, pero es cierto, hermano. Es cierto, hermano. Porque el enemigo, mira, ¿sabes dónde trabaja? En la mente. Igual con las hermanas. Ay, me gusta la hermanita, pero está revoloteando la idea. Pues si tú no estás bien firme en el Señor, si no hay una metanoia, un cambio de mente, ¿qué va a pasar cuando venga alguien que hable de la ideología? No, pues es que tú lo que te percibas, eso eres. Ah, pues creo que sí me percibo como mujer. Y ya de aquí 8 días vienes de vestido y toda la cosa. ¿Por qué? Porque dejaste que hicieran su nido o las aves en lugar de... ¿Qué dice la Biblia acerca de eso, hermano? Que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esos pensamientos son fortalezas que el enemigo pone para que la gente ya no encuentre salir. No, pues sí soy homosexual, sale, pues sale. Nada más que no se entere el pastor, pero ya lo agarró. Pero dice la Biblia que derribes esas fortalezas. Derríbalas en el nombre de Jesús y lleva cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo. Esos pensamientos no son de Dios. Los reprendo en el nombre de Jesús y lleno mi mente de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. No te conformes a este mundo, sino transfórmate, renuévate por medio de la transformación de tu vida. No te conformes a este mundo, porque de veras está grueso, hermano. Antes era LGBT, lesbianas, gays y no sé qué.
Ahora es LGBT, o sea, un montón de derivaciones, hermano. Y eso es lo que le quiere enseñar a nuestros hijos, a los chiquitos. ¿Cómo lo vamos a contrarrestar? Hablando con denuedo la palabra de Dios, con señales. Amén. Avanzamos. El Evangelio, ¿qué es lo que tenemos que anunciar? ¿Para qué queremos denuedo, hermano? ¿Para anunciar qué? El Evangelio, las buenas nuevas. A esa gente que anda equivocada, ¿verdad? Con su mente distorsionada, ¿qué necesita? La palabra de Dios. Necesita oír buenas nuevas. El Evangelio es el relato de la vida y enseñanza de Jesús. También habla del amor de Dios, muestra la humanidad mandando a su Hijo único Jesucristo a redimir al mundo. Es así que muere por nuestros pecados, es sepultado y al tercer día resucita de entre los muertos, conforme Él mismo lo había predicho. De nuevo ahí está, ya lo había determinado Dios, que iba a venir a morir para salvar a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa humanidad incluye a los LGBTTTI, a todo. Al principio la alabanza que decía, menospreciado del mundo, para sernos sus hijos. ¿A quién vino a salvar el Señor? ¿A los justos o a los pecadores? ¿Y cómo lo hizo? A ver, voy a llamar a 12 discípulos y vamos a hacer una manifestación. Háganse sus pancartas, 12, vamos. Anunció las buenas nuevas, acompañado del poder del Espíritu Santo, con denuedo. ¿Y qué pidieron los apóstoles? Concédenos que hablemos con él. Avanzamos, Romanos capítulo 1, versículo 16. Ya vamos a terminar, hermano, no se me duerman. Romanos 1, 16 y 17 dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, diga conmigo, no solamente no me avergüenzo, sino que lo voy a predicar con denuedo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y eso es lo que el enemigo no quiere, que nosotros hablemos del Evangelio, que es poder, porque el Evangelio tiene poder para cambiar a cualquier persona. Esté metida en ocultismo, esté metida en ideologías, esté metido en lo que esté metido, el Evangelio tiene poder para rescatarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero número uno, no te tienes que avergonzar. ¿Cuántos todavía se avergüenzan del Evangelio? Honestamente. Porque aquí sí soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, levanto mis manos, remolineo, me caigo al piso. Pero allá con mis parientes no. Con ciertas personas ahí, no, aquí no soy cristiano. Me avergüenzo del Evangelio. Pero es el peor error, porque si tú no te avergüenzas del Evangelio, tienes que entender que es poder de Dios para salvación. ¿Para salvar a quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, incluye a todo el mundo, a toda persona. Dios puede salvar a toda persona que se arrepienta. Menos a los que ya han sido juzgados, ¿verdad? A los demonios que se rebelaron contra Dios y a Satanás. Ya están juzgados. Pero todos los demás que se arrepientan de sus pecados y reconozcan que Jesucristo es el Señor y lo acepten como su Señor y Salvador, Dios los perdona. Pero ¿qué dice ahí mismo en Romanos? Pero ¿cómo van a escuchar el Evangelio de poder si no hay quien lo predique? ¿Cómo van a creer si nadie les predica? Versículo 17 dice: porque en el Evangelio, las buenas noticias, la justicia de Dios, ¿cómo se revela, hermano? Por fe y para fe. O sea, nuestro deber y nuestra obligación es anunciar las buenas nuevas del Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Cuando tú estás hablando del Evangelio a una persona, la justicia de Dios se está revelando a su vida.
viene por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque decíamos en Romanos 10:17 que la fe viene por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás hablando con denuedo a la gente y con la unción del Espíritu Santo, ¿qué se está produciendo en la gente? Fe. Y dice aquí, ¿fe para qué? Para salvación. Amén. Amén. Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. ¿Ya están ahí, amados hermanos? Y aquí está hablando el Señor Jesucristo, fíjate. Porque Él, siendo Jesucristo, ¿verdad?, siendo Dios hecho hombre, Él también necesitó del Espíritu Santo de Dios. Para hablar como, hermano, con denuedo de la palabra de Dios. Y para que las señales y los prodigios se manifestaran. Dice aquí en Lucas 4, 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué lo ungió el Espíritu Santo a Jesús, hermano? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Para qué queremos que nos unja el Espíritu Santo, hermano? ¿Para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Y versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. ¿Serán buenas noticias predicar el año agradable del Señor? ¿Cómo lo tienes que hacer? Con denuedo y con manifestaciones de poder. Y vas a ver si no la gente se convierte a Cristo. Amén. Vamos a terminar. Espero en Dios que esté entendiendo lo que estamos hablando. Lo que tiene que pasar ya está determinado. Eso de la vacuna, ¿usted cree que fue algo que surgió? Ya está determinado. Mateo 24, 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces es nuestra responsabilidad predicar el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces ¿qué? Vendrá Jesucristo, cuando sea predicado en todas las naciones el evangelio, las buenas nuevas de Jesús. En otras palabras, que toda la gente escuche, vea el poder de Dios y se convierta a Dios. ¿Quién lo va a anunciar? Su iglesia. La iglesia ha crecido, sigue creciendo, pero ha dejado de hacer esto, de hablar con denuedo la palabra de Dios. Y las señales y los prodigios, porque cada vez vemos menos señales y menos prodigios en la iglesia. Mateo 4:23 dice: y recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea que el método no cambia. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Predicar el evangelio del reino. ¿Qué hicieron los discípulos, hermano? Predicar el evangelio del reino. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y ustedes díganme que si no oramos por algún enfermo y se sana, ¿no van a creer? ¿No van a creer? Marcos 1:5, y con ese terminamos. Diciendo el Señor Jesús: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Eso es lo que tenemos que predicar con denuedo, que el tiempo se ha cumplido y que el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas noticias, la palabra de Dios. Que éramos pecadores, pero Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y en Él tenemos vida eterna.
salvación y vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Pero decir, ya soy salvo, pues hay los demás a ver cómo le hacen. No, tenemos que proclamar con denuedo la palabra de Dios. Amén. Cierren sus ojos, vamos a orar. Y que sea el Espíritu Santo, amados hermanos, hablando a nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo tocando nuestro corazón. Espíritu Santo, sé tú trayendo esa convicción de qué es lo que tenemos que hacer, Señor. Que nuestros sentidos no anden extraviados, Señor. Porque hoy podemos ver a los pastores de diferentes iglesias que se están organizando para marchas, para protestas, algunos para oración. Pero tu palabra es muy clara. Todo lo que está sucediendo es necesario que suceda. Ha sido determinado por tu consejo y por tu mano. Eso va a suceder. Pero lo que tu iglesia necesita es que nos permitas hablar con todo de nuevo la palabra de Dios, mientras extiendes tu mano, Señor, para que en tu nombre, Señor Jesús, sean hechos milagros, prodigios, sanidades, en el poderoso nombre de Jesús. Eso es lo que necesitamos hacer. Espíritu Santo de Dios, ven en esta hora. Reconocemos que necesitamos de ti. Qué tremendo, Señor, que nosotros mismos te hemos sacado de la iglesia, Espíritu Santo. Hemos cambiado tu presencia, tu gloria, por luces, por humo, por tantas cosas, por tantos distractores. Y bien lo dices tú en tu palabra, Señor, que hemos contristado a tu Espíritu Santo, que lo hemos apagado y que lo hemos resistido. En esta noche, Señor Jesús, te pedimos perdón. Perdónanos. Y te pedimos, Señor, así como los discípulos oraron para que tú les concedieras ese denuedo y para que extendieras tu mano con señales, prodigios, milagros, y fueron llenos del Espíritu Santo. En esta noche, Señor, nosotros te pedimos lo mismo. Concédenos que con denuedo hablemos tu palabra mientras extiendes tu mano, para que sean hechos prodigios, sanidades, milagros, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, dice tu palabra, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Visítanos, llénanos. Pídele que te llene, hermano. Pídele que te conceda ese denuedo para hablar su palabra. Pídeselo. Y le dame ese denuedo para hablar tu palabra, para hablar el Evangelio. Y extiende tu mano, Señor, para que mientras yo hablo tu palabra, sean hechos sanidades, prodigios, milagros, en el nombre de Jesús. Te bendecimos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú no haces acepción de personas. No lo haces solamente con ciertas iglesias, con ciertos grupos, sino lo haces con todo aquel, Señor,
que se acerca a ti con fe. Te pedimos en esta noche que nos concedas, que con todo de nuevo podamos hablar tu palabra y que las señales de poder del Espíritu Santo se manifiesten en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.